Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Dice la palabra así del 1 al 2. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Oramos. Padre, en esta preciosa mañana, te damos gracias, Señor, porque nos permites leer tu palabra, Señor, escudriñarla. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu Santo, Señor, a revelarla y a apresurarla a nuestros corazones, para que no caigamos, Señor, como esta iglesia había caído, que habían pleitos entre los miembros. Así que gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en esta mañana, y gracias también por los que están acá presentes, como también por los que están ausentes, quizá por días de negocios, días de trabajo o días de paseo. Te pedimos, Señor, que les bendigas a cada uno, Señor, y que puedan llegar sin novedad a sus casas. Así que todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, estos primeros dos versos, Pablo empieza haciendo estas preguntas. ¿Osa alguno, dice, de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Se recuerdan el capítulo anterior? Habíamos hablado de los tres tribunales que por lo regular tenemos, ¿verdad? Vamos a comparecer, y es uno de los tribunales prácticamente de los que se han puesto por Dios a través de los gobiernos o los organismos judiciales, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Osa quiere decir si se atreve, en otra palabra, ¿verdad? Si se atreve alguno de vosotros, ¿se atreven ustedes realmente ir contra su hermano, irlo a acusar ante los tribunales de justicia? Acá Pablo realmente está haciendo una pregunta porque ellos estaban llegando a ese extremo, ¿ya? Y bíblicamente vamos a ver que realmente los pleitos entre hermanos, dentro de la iglesia, debe resolverse dentro de la iglesia. No llevarlo ante los tribunales de justicia o hacerlo públicamente. ¿Por qué? Porque hay varias razones, ¿no? En primer lugar, se está pisoteando, ¿verdad?, el evangelio. Se está dando un mal ejemplo, un mal testimonio como iglesia, ¿verdad? Al saber que miembros o hijos de pastores, así como el caso que acabamos de tener, ¿verdad? Un jovencito, hijo de un anciano en la iglesia, pasa atropellando a varias jovencitas ahí en San Juan en Calzada San Juan, ¿verdad? O vemos pues que otros ahí, ¿verdad?, han sido sentenciados por pastores a violar niñas y jovencitas. Tenemos el ejemplo también de los hermanos y el hijo del presidente, ¿verdad?, que se supone que son cristianos, ¿verdad?, y están en esos litigios. Pues entonces Pablo acá nos dice cómo debemos de tratar, ¿verdad? Dice que no es conveniente ir ante los incrédulos.
para poder acusar a un cristiano? En primer lugar, Pablo tiene que dar varias razones en las cuales, ¿por qué es imposible que se haga eso? En primer lugar, los incrédulos pues no son temerosos de Dios, no tienen el discernimiento del Espíritu, ¿ya? Solo entre los cristianos tenemos el discernimiento del Espíritu, todos. Por lo tanto, si hay problemas, conflictos dentro de la iglesia, deben ser resueltos dentro de la iglesia. Y por eso, las iglesias siempre tienen su cuerpo pastoral o cuerpo de ancianos, ¿verdad? Que los ancianos son los que tratan la manera de resolver ese problema, o el pastor general, ¿verdad? Pero acá Pablo menciona prácticamente que dice, ¿por qué no lo están llevando delante los santos? Cuando sí se refiere a los santos, se refiere a los cristianos, ¿verdad? A los que hemos nacido de nuevo y estamos dentro de una congregación. Entonces, Pablo acá es del consejo que no deberíamos llegar a eso los tribunales, ¿verdad? Ahí tenemos algo de acusación contra un hermano o hermana. Por ejemplo, allá en Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 2, verso 12, tenemos, si sufrimos, dice, también reinaremos con Él. Esto significa que cuando Cristo reine, nosotros juzgaremos, pronunciaremos sentencias en asuntos de este mundo. Acá vamos a encontrar la capacidad de los creyentes, que si nosotros, siendo creyentes, siendo de parte del cuerpo de Cristo, no tenemos la capacidad para resolver nuestros propios problemas, ¿cómo vamos a poder juzgar también a los demás? Y la Biblia es clara en ese sentido, porque nosotros dice que te reinaremos con Él y juzgaremos con Jesucristo prácticamente a las siguientes generaciones, ¿ya? Entonces, usted y yo no somos cualquier persona, ¿ya? A veces muchas personas se subestiman, ¿ya? ¿Por qué paso sufriendo enfermedades, paso sufriendo penas económicas? En fin, en vez de darle gracias a Dios por la vida que nos da a cada uno. Pero ¿qué nos dice el 3 y 4? Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues no tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Acá vemos que el apóstol Pablo menciona, ¿verdad? Si ellos dicen, ¿no saben ustedes que nosotros vamos a juzgar aún a los ángeles? Imagínense, ¿ya? Y esa es una de las razones del cual Pablo escribe acá, ¿ya? Que nosotros tenemos que tener el conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, ¿ya? Tenemos que llegar al extremo hasta juzgar a los ángeles. Vamos a ver algunos pasajes con respecto a eso. Pero la segunda razón que habla acá Pablo es que dice que está relacionada con la capacidad de los creyentes para juzgar, que era el pueblo santo que juzgará a los ángeles, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver más adelante los pasajes de los. Tercer lugar, dice, tenemos aquí la tercera razón relacionada con la capacidad de los creyentes para juzgar. Dice que los injustos, los malvados, no estarán en el reino. Ahora, deseamos que usted preste mucha atención en este sentido, ¿ya? Que prácticamente en los asuntos espirituales está realmente dada a la iglesia. Por eso, la iglesia ya tiene que ser apolítica inclusive. No podemos unir el Estado con la iglesia, ¿ya? Como lo hizo anteriormente, ¿verdad? La iglesia se quiso meter dentro del Estado. El Estado tiene que juzgar a sus ciudadanos, ¿verdad? Pero la iglesia es muy apolítica, muy apartada del Estado. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que dirigirnos
bajo el manual que tenemos, que es la Biblia. ¿Ya? Y por eso nosotros como creyentes tenemos que saber muy bien que los discernimientos espirituales solo vamos a obtener a través de la Biblia, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, cualquier problema que haya entre nosotros, tenemos que presentarlo ante el Señor, en oración en primer lugar. Luego buscar soluciones, ¿ya? ¿Se recuerdan que la vez pasada mencionamos eso? Que el mismo Señor Jesucristo dijo que teníamos que llamar a esa persona para darle a conocer sus errores, su pecado que había cometido. Y si no escuchaba, pues teníamos que llamar a otros 2 testigos más. Y si no hacía caso por los 2 testigos, pues teníamos que llamarlo a la iglesia. En el caso de la expulsión de este jovencito, ¿verdad? Que decidió vivir con su madrastra, ¿verdad? Vimos los domingos anteriores. Así que veamos, como cristianos tenemos que tener la guía del Espíritu Santo y la mente de Cristo. No tenemos que hacer las cosas a nuestra manera, como muchos dirigentes de iglesia lo hacen a su manera. Tenemos que hacerlo realmente a la manera de Cristo. Ese es realmente nuestro primer lema cuando organizamos la iglesia acá en Guatemala. Sin embargo, a veces dejamos llevarnos de los consejos de los demás, de los consejos tal vez de un abogado, pero sin ver antes lo que dice la Biblia. Y eso es lo que realmente Pablo nos quiere decirle a los de Corinto, ¿ya? Que debemos de estar prácticamente juzgándonos unos a otros, porque desde que estamos aquí en la tierra tenemos que aprender a convivirnos unos con los otros. Veamos los pasajes que Pablo menciona. En primer lugar, bueno, en Juan 5:22 tenemos que el Padre dice, a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces Jesucristo va a venir a juzgar a todo pueblo, a toda nación, a toda raza. ¿Con quién? ¿Con él? No, con todos sus santos. Con todos los redimidos, ¿verdad? Que hemos sido redimidos con su sangre preciosa. Pero en Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, Cristo comparte prácticamente toda su riqueza, toda su gloria, ¿verdad? Para que nosotros reinemos con Él. Pero veamos en 2 Pedro 2:4, encontramos ahí Pedro que escribe sobre el juicio de los ángeles. Búsquelo ahí, por favor, 2 Pedro 2:4. Porque dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, pues, que los ángeles están reservados, los ángeles caídos, está refiriendo, que serán juzgados todavía. Ellos todavía no han sido juzgados, ¿ya? Están prácticamente reservados para un juicio final, ¿ya? Y no solo los ángeles, sino que todo aquel que ha rechazado esa redención, ese perdón, ese regalo de Dios que nos envía a través de Jesucristo para aceptarlo como nuestro Salvador personal. Entonces, todo aquel que rechaza al Hijo es como que está rechazando también al Padre. ¿Por qué? Porque la religión siempre ha sido fundada a través de Satanás y los hombres hoy en día para tratar de buscar a Dios, pero sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la ayuda de Dios, de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la religión. Sacrificios, penitencias, pero menos dejar poder nosotros aceptar esa redención, ¿verdad? De que Jesucristo realmente dio su vida por toda la humanidad. Y eso es ese es el peor pecado que el ser humano puede cometer al rechazar a su Hijo Jesús.
También en Judas. Judas solo tiene un capítulo, por cierto. Pero veamos del 5 al 7 qué nos dice Judas. En Judas dice, el 5 al 7, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué hace Dios con los que no creen? Los destruyó todos los que habían salido de Egipto. Aquellos papás y mamás, ¿verdad? Por no aceptar el mensaje de Dios, no permitieron que llegara a la tierra prometida. Y solo los hijos, la generación de hijos, tuvo que pasar 40 años hasta que fueran muchachos para poder entrar a la tierra prometida. Pero todos los papás murieron. ¿Por qué? Porque no creyeron. Dice aquí Judas. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y en las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Imagínense, ahí Judas lo resume todo, ¿ya? De cómo va a ser ese castigo, ¿ya? Entonces, para los creyentes, para los que hemos seguido al Señor, tenemos realmente esa gran responsabilidad de que juzgaremos al mundo con Jesucristo. Entonces usted y yo no somos cualquier cosa. Somos hijos del Rey de Reyes. Somos embajadores en este mundo. Somos testigos. Somos voceros. Somos, bueno, en una gran lista, ¿no? ¿Ah? Pero a veces no le damos importancia a nuestra vida espiritual. No le damos importancia a nuestra vida acá en la tierra en Cristo Jesús. Muchos abandonando sus iglesias, muchos dejando el camino del Señor. Estamos entrando en tiempos difíciles. Yo diría en tiempos de apostasía, como le contaba yo a un médico cristiano este sábado. Me dice, ¿por qué muchos son disertantes en las iglesias? Y a veces es porque permitimos que el enemigo gane terreno, en vez de que nosotros ganemos el terreno del enemigo. Todo se ha puesto inversa la cosa. En vez de que nosotros sigamos conquistando aldeas, familias, casas para Cristo, dejamos que la familia se vaya, dejamos que el enemigo entre a las aldeas, y no solo una aldea destruye, sino que también a las naciones. Tristemente es decirlo, pero eso está pasando hoy en día. Veamos qué nos dice los versos 7 al 10. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Dice Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que no es tan fácil todo esto que Pablo les está recordando a los de Corinto. Es un gran listado, igual lo tenemos, lo encontramos en Gálatas. ¿Ya? Un gran listado de los que no heredan el reino de Dios. Y entre ellos, ¿verdad?, están los idólatras. Creen que saben, conocen a Dios, a Cristo Jesús en su corazón, pero siguen adorando otras imágenes.
Entonces, eso no es posible. Solo tenemos un Dios, un Padre, un Hijo, Espíritu Santo, en el cual un solo Dios, que es digno de adoración, indigno de reverencia, y no hay otro más. Pero el hombre, la mujer, todavía no ha comprendido eso. Cree que tiene el derecho de adorar otras imágenes. Y claramente Dios ha dado esa explicación allá en los 10 mandamientos: no tendréis dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, un Dios celoso, que solo Él es digno de adoración, de reverencia, ¿verdad? Así pues, por eso dice acá Pablo: ¿por qué no subir bien el agravio? Pues si tu hermano, dice, tu hermana te está haciendo sufrir, pues más vale tenés que sufrir, lo mejor. No quedarte, mejor quédate callado. Como dice, mejor no reclames. Yo tenía un amigo que era transportista y él siempre me contaba las quejas cuando nos reuníamos a almorzar o a desayunar. Y me decía: ay, mire, hermano Ariel, fíjese que yo a veces contrataba choferes cristianos y son los que más me fallan. Y inclusive una vez contraté a un pastor para que me trabajara y me llega a robar. Imagínense, yo allá que donde me metí la cabeza. ¿Ah? A ese extremo llegaba. No puedo confiar ni en los cristianos evangélicos. ¿Ah? Qué triste, ¿verdad? Encontrar eso, pero él mejor se quedaba callado, lo despedía y volvía a contar mal. Siempre le robaba. Aún con los, entre comillas, cristianos evangélicos. Qué triste, ¿verdad? Dar ese testimonio, ¿ya? De que realmente decimos que somos hijos de Dios, hijas de Dios, y estamos haciendo las cosas contrarias a lo que dice la Biblia, ¿ya? Y acá, pues con esa lista, no vamos a entretener ahí porque vamos a llegar al fondo de lo que dice aquí el pasaje. Y dice el 11: y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y Espíritu de nuestro Dios. Aquí lo aclara Pablo. Sí, ustedes fueron borrachos, como quiso decir aquí Pablo, ¿no? Fueron idólatras, fueron adúlteros, ¿ah? Imagínense, ladrones, fueron ávaros, fueron maldicientes, estafadores. ¿Por qué dijo esto Pablo? Porque Corinto, como les digo, era un puerto difícil de vivir una vida cristiana con santidad. En primer lugar, porque había un templo dedicado a la diosa Afrodita, en el cual en ese templo servían en ese templo más de 1000 prostitutas. Y su sistema de adoración para esa diosa es a través de la sexualidad. Tremendo. Y por eso esta iglesia inclusive estaba contaminada. Vamos a ver cuál era el problema que ellos tenían también con respecto a esto, ¿ya? Vamos a avanzar porque si no nos va a dar tiempo. Así que, por eso Pablo dice: ustedes eran eso, pero ya no lo son. Por lo tanto dice, han sido lavados. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos lava, nos limpia nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, de todos nuestros pecados. Somos una nueva criatura. ¿Qué nos dice Tito capítulo 3, verso 5? Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento no va a creer que es por ir allá en las iglesias que nos lavan los pies, ¿verdad? ¿Ah? O yo les digo: mira, el próximo domingo vamos a hacer lavatorio de pies aquí, ¿va? ¿Ah? ¿Ah? No se refiere a eso. ¿Ah? Como el Jesús quiso lavar los pies, lavó los pies a los discípulos, pero es una lección, ¿no? De humildad, de servir al prójimo. Y Pedro es uno que se oponía, ¿no?
Ah, bueno, entonces no te dejas lavar, pues no vas a tener parte conmigo, le dijo. Bañame entonces, le dijo Pedro. ¿Ah? Pues no sabía el significado, qué quería decir Jesús con eso. Quería enseñarles que realmente ellos eran unos servidores de Dios, ¿verdad? Y por eso Él les hizo ese ejemplo, ¿no? Que a pesar que era el Hijo de Dios, a pesar que el Rey de Reyes, vino a ser siervo, vino a servir aún a los que Él ha salvado. Por eso Jesucristo es el ejemplo líder de todo líder, ¿ya? Él daba primero el ejemplo, cómo deberían hacerse las cosas. No lo decía por palabra, sino que por hecho, ¿ya? Sigamos. Entonces, acá, en segundo lugar, Pablo menciona acá que dijo que somos santificados, ¿ya? Y la santificación prácticamente la tiene uno cuando uno empieza a abrir su corazón al Señor y decir, Señor, yo estoy dispuesto a que tú vengas a morar a mi corazón. Cuando nosotros abrimos este corazón, viene el Espíritu Santo a morar con nosotros, ¿ya? Y eso es lo que realmente muchos no entienden. Creen que la santificación la van a ir a obtener si siguen un estudio bíblico todas las semanas con el pastor, ¿verdad? Si van a un retiro espiritual 3 veces al año, ¿verdad? O si van una vez al año allá donde está su líder. El caso, por ejemplo, los islámicos van. Hacen que sus miembros vayan una vez, aunque sea a la Meca. Que esa es la realización de todo religioso en esta religión. No es buscar la santificación, ¿ya? Pero ¿qué nos pasa a nosotros? A veces no tenemos esa confianza, ¿ya? De decirle al hermano, bueno, hermano, fíjate que me fallaste en esto, ¿verdad? Así que ¿cómo lo resolvemos? Un ejemplo que nos dice acá, por ejemplo, una niña, una pequeña niña andaba cargando por las calles a un niño bastante pesado, era más gordito que ella inclusive, y apenas podía con él. Pero alguien que la observaba, que iba cargando a su hermanito, le dijo, oye niña, ¿no es ese niño demasiado pesado para ti? Le dice. No, respondió ella, es mi hermanito. Ese es un ejemplo, ¿verdad? De lo que nosotros, cómo hemos de tratar a nuestro hermano o hermana. Es nuestro hermanito, hay que aceptarle sus errores y sus faltas, ¿no? Por eso es importante que en la iglesia del Señor podamos comprendernos unos a los otros, ¿ya? Por eso acá, en Romanos capítulo 8, verso 33, Pablo también nos preguntaba, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Bueno, Satanás está ahí, listo para acusarnos, ¿verdad? Pues no son nada, por gusto trayendo a la iglesia Calva en zona 9, no, pero ¿cómo cierran esa iglesia? Todos estamos acusándonos todos los días. Pero en el verso 4, capítulo 4, verso 5 también dice, pero el que no trabaja, sino que aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, por fe, nosotros tenemos que creer que Jesucristo es no solo nuestro Salvador, sino que nuestro juez y nuestro todo. ¿Ya? Ahora veamos del 12 en adelante. Del 12 en adelante vamos a encontrar que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Y estos de Corinto creían que porque ya tenían a Cristo en su corazón, ¿verdad? Tenían libertad para hacer todo lo que quisieran. Y esa es una doctrina, ¿verdad? Que se ha infiltrado en las iglesias hoy en día. No, como estamos hijos de Dios, ya puedes tener libertad de chupar, de ir a fiestas, hacer de todo. Imagínense, eso enseña. Tremendo, ¿verdad? Pero no. Pablo le dice, acá en el verso 12, veamos, verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no
todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ya no me dejaré dominar de ninguna de esas. ¿Eh? Acá vemos pues de que hay muchos creyentes que hacen eso, y eso es lo que hacía la iglesia de Corinto. Se excusaban de sus pecados al decir, número 1, Cristo había perdonado sus pecados y poseían libertad completa para vivir como quisieran. Segundo, lo que hacían no estaba prohibido estrictamente en la Biblia, en la Escritura. Como ahí dice, no chupar, pues no te chupo. ¿Ah? Imagínense, bien buscar la palabra exacta de chupar ahí. ¿Ah? Bueno, así es el chapín de aquí en Guatemala. ¿Ah? En su idioma, pues, verían que claramente decía ahí, prohibido ir a las fiestas. Ay, pero segundo lugar, en lo de Corinto, Pablo les contesta de esta manera. Les dice, el hecho que Cristo perdonara nuestros pecados no nos da la libertad para hacer lo que sabemos que esté mal. Si nosotros sabemos que aquello está mal, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Ya? Está bien una vez, ¿verdad? Pero veamos en Romanos, capítulo 12, 9 al 21. Ya estudiamos Romanos, por cierto, ¿verdad? Pero siempre Pablo como que nos sigue, ¿verdad? Recordando estos pasajes. Romanos 12, vayamos a Romanos 12. Bueno, 9 al 21. Ahí lo leen ustedes mejor porque eso está largo, ¿no? Ahí están los deberes cristianos que nosotros estudiamos. ¿Ya? Del 9 al 21, usted lo puede leer en casa. Solo se lo voy a decir. Pero Romanos también 13, 8 al 10, también nos dice, no debáis a nadie, sino el que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquiera otro mandamiento en esta sentencia, en resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí dijo Pablo en Romanos, capítulo 13. También faltó 10. Dice, el amor, dice, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. ¿Verdad? Muy bien. Y segundo, Pablo les dice, algunas acciones no son pecaminosas en sí mismas, pero no son apropiadas porque pueden llegar a controlar nuestras vidas y apartarnos de Dios. Ese es uno de los problemas. Nos podemos apartar de Dios si nosotros no estamos fieles con la palabra, con el manual que es la Biblia. No que nos dejamos de llevarnos por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Dice, cualquier cosa que hagamos y que hiera antes de ser ayuda a otros es incorrecto. Les quiso decir Pablo. Veamos el verso 13. Los alimentos son para el estómago. Vamos, regresemos ahora a 1 Corintios, capítulo 6. Verso 13. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entre otras palabras, les voy a parafrasear este texto. Las viandas se refiere a los alimentos, ¿no? Dice, los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. Pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Ya? Así que sabemos que tarde o temprano nosotros tenemos que transformar este cuerpo mortal, este cuerpo que siempre pide alimentos 3 veces al día, ¿no? ¿Ah? Va a ser transformado en su cuerpo para un cuerpo espiritual. ¿Ya? Entonces, algún día serán destruidos, ¿no? Pero dice que también nuestros estómagos también, ¿verdad? Lo serán y habrá libertad cristiana en la que comemos. Por ejemplo, en el milenio, Cristo va a hacer muchos cambios, inclusive hasta en los estómagos de los animales.
Que por ejemplo el león, el cordero, todos los caballos que comían hierba, bueno, el león por ejemplo no comía hierba, comía carne, ¿no? Pero va a comer hierba igual que el cordero. Va a transformar aún los estómagos de los animales, ¿ya? Y ya el león no va a poder comerse al cordero. ¿Por qué? Porque ya no va a ser carnívoro, va a ser herbívoro. ¿Ah? Y muchos inclusive están ahí, ¿verdad?, en contra de que comamos pollo, comamos carne. ¿Por qué? Porque estamos sacrificando a los animales, ¿no? ¿Ah? Esta semana acababa me llegó un video de una niña, ¿verdad? ¿Ah? Que la entrevista al papá o la mamá. ¿Ah? ¿Y por qué no querés pollo? Ah, porque yo no quiero que maten al pollito. ¿Y por qué no quieres comer carne? Porque no me gustan las vacas verdes, pero no quiero que las maten por comer la carne. Así que hoy en adelante voy a comer solo hierbas, le dice al papá, a la mamá, la niña. Cuando ve que los animales se matan para comer el ser humano, para que lo coma el ser humano. Pero Cristo va a hacer esa transformación para el milenio, como dije, ¿verdad? Muy bien. Así que hoy en día, amados hermanos, la inmoralidad sexual está en todo ámbito. Usted lo va a ver a través del cine, va a un cine y mira los atractivos de las próximas películas y solo va a encontrar la promoción de la inmoralidad sexual. O enciende la televisión, ¿vean? Y va a encontrar que ahí siempre va a estar motivando el sexo fuera del matrimonio. Y otro problema es de que en vez de motivar a los jóvenes a casarse, mejor lo repiensan ya 3 veces para poderse casar. Ah, es que está serio el compromiso. ¿Y si me dejan? ¿Ah? Y no toman la decisión. Pasan 3, 5, 10 años en el noviazgo y nunca toman la decisión. ¿Por qué? Algún problema hay ahí. Un amigo mío me preguntaba, Gabriel, ¿y por qué la juventud hoy no se quiere casar? Sí, yo tengo un montón de listas de solteros y casados, amigos. De todas partes, León. ¿Por qué creen que no se quieren casar hoy? Por lo mismo. O sea, el príncipe de este mundo, ese es el mensaje que está enviando subliminal a los jóvenes. A no casar. ¿Por qué creen que los países desarrollados y subdesarrollados, ¿verdad?, como Estados Unidos, Bélgica, Suiza, Suecia, están aprobando que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres? Porque esa es la desviación que lleva Satanás a la juventud para no agradar el plan divino de Dios. El plan divino de Dios es juntar hombre y mujer, ¿cierto o no? Pero no, Satanás está haciendo todo lo contrario, no. Está uniendo mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y los gobiernos, amén, dicen. Ya está, por el pronto también que quieren aprobar esa ley aquí en Guatemala, ¿saben ustedes? Y estas parejas, inclusive, les tienen permitido que puedan adoptar niños y niñas. Todo bajo el plan fuera del divino de Dios. Todo por llevarle la contraria a Dios. ¿Quién es el inventor de eso? Satanás. Y qué triste que hasta pastores han caído en eso, en aceptarlo. Triste decirlo, pero ya estamos en los tiempos de apostasía. Ya estamos en los últimos tiempos. El rapto de la iglesia está por suceder. Usted está haciendo planes de aquí ya para el convivio navideño. A ver si vamos a llegar para el convivio navideño. ¿Será que está haciendo planes para casamiento el año entrante? A saber si va a llegar el 2018. Yo lo dudo. Porque estamos muy ocupados en las cosas de este mundo que Satanás mismo nos ha llevado a eso. A descuidar lo más importante que es la vida espiritual. 14 y 15, si no termino porque tengo que llegar al 20, ¿no? Vamos con el tiempo, me falta. 14 y 15 dice: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo acá. ¿Ya? De ninguna manera. Así que, estimados jóvenes, no podemos dejar las cosas fuera del plan divino de Dios. La palabra de Dios tiene todo bien ordenado. Está basado, como dije, ¿verdad? El matrimonio, y por eso cuando dice aquí, mire, hasta Jesús mismo lo acusaban de que era hijo de fornicación. ¿Por qué dijeron eso? Religiosos. Pues como María no se había casado todavía con José, creía que María se había adelantado antes de casarse. Había tenido su hijo. Y el pueblo acusaba de hijo de fornicación a Jesús, imagínense. A ese extremo llegó nuestro Salvador. Sin embargo, ¿verdad? Dios quiere realmente, el principio del divino de Dios es que la familia fuera formada, desarrollada en la tierra. Si no hay una familia, prácticamente no va a haber crecimiento poblacional. ¿Ya? Por ejemplo, allá en Japón, no hay qué parte, ¿verdad? Hay lugares que ya hay muchos solteros y solteras. Que hay muchas mujeres que se van a quedar solteras. ¿Por qué? Porque no hay suficientes hombres. Hay más mujeres que hombres. Millones ya. ¿Y saben qué han hecho varios gobiernos también? Bueno, el que quiera casarse, les vamos a pagar toda la boda, las fiestas, y todavía hasta los partos de los hijos. Imagínense, hasta eso están haciendo los gobiernos, con tal de motivar a su población que se case. Me voy a ir a esos países, dice alguno de ustedes, ¿verdad? Ahí le puedo decir qué país son. Muy bien. Dice acá, que nadie puede estar viviendo con una inmoralidad sexual. Y eso es lo que realmente dice aquí Pablo, ¿ya? Y al mismo tiempo servía a Cristo, ¿ya? Entonces, eso es lo que estaban viviendo ahí en la iglesia de Corinto. Había mucha desviación sexual. Pues ya le dije por el motivo por qué, ¿verdad? Porque eso era la enseñanza, eso era lo que miraban ellos, ¿ya? De lo que hacían en esos templos de Afrodita, ¿verdad? Y esas prostitutas. Y por eso inclusive acá, vamos a ver más adelante, que a las mujeres, ¿verdad? Pablo les decía, bueno, pónganse velo. Bueno, ya padres y iglesias ya adoptaron como doctrina eso, ¿verdad? Pero esa no es nuestra doctrina. Realmente lo adoptaron, ¿por qué? Porque la iglesia de Corinto, para diferenciar de las prostitutas, las que eran hijas del Señor, cristianas, ¿ya? Porque por lo regular, bueno, allá en Egipto inclusive, las mujeres se cortaban el pelo completamente y solo usaban pelucas, ¿verdad? Según vemos el historial. Pero también ahí podía haber sido también en Corinto. Se quitaban el pelo y se usaban pelucas. Y quizás la hermana, bueno, que tiene el pelo corto, le exigía el velo, ¿no? Pero era para diferenciarlos. Ese es otro asunto que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Muy bien. Así que, para terminar, veamos los últimos. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué quiso decir aquí Pablo con estas palabras? Aquí hay una declaración en el cual cuando nosotros venimos ante el Señor nos como decir, como así como los esclavos, ¿verdad? Que los esclavos los llevaban a un mercado, ¿verdad? Y ahí los compraba ¿cuánto quieres por este? Quiero 10 libras. No, libras, no, que
de plata, ¿verdad? O 100 gramos de plata. Y los compraban. Y cuando el esclavo no quería irse de la casa porque ya había cumplido su tiempo, 10, 15, 20 años, ¿ah? Y quería seguir con su amo, ¿verdad? ¿Sabe qué hacía el esclavo? Hasta se dejaba poner una lesna, un collar aquí en la oreja. Pues, a raíz de eso, muchos jóvenes le ponen, hasta la hora le ponen lesna ahí, ¿va? Para ser sellados. Soy propio de mi patrón. Eso quería decir, ¿no? Entonces acá, Pablo dice, si nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo, nuestro cuerpo ya no es nuestro, es del Señor. ¿Ya? Pero a veces nosotros nos manejamos a nuestro sabor y antojo, hacemos lo que nosotros queramos y dejamos al Señor por un lado. Oiganlo bien lo que está diciendo aquí Pablo. No le estamos dando el verdadero significado. Nuestros cuerpos dice que son templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tenemos el cuerpo que pertenece a Dios, no puede prácticamente este cuerpo contaminarse con ninguna cosas que nos ofrece este mundo. El caso de la inmoralidad sexual, el caso del alcoholismo, el caso de muchas cosas que podamos tomar para poder dañar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, es del Señor. Y tenemos que dejar guiarnos por el poder del Espíritu Santo. Pero lamentablemente no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Ya? Así que, cuando decidimos seguir a Cristo, usted, mi amigo o mi amiga, ¿usted quiere seguir a Cristo? ¿Quiere que el Espíritu Santo reine en sus vidas? ¿Quiere que sea guiado? Pues tiene que abrir su corazón y decirle, Jesús, ven a mi vida, entra a mi corazón, te acepto como tu único y suficiente Salvador. Y de esa manera Cristo le está confirmando de que Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, y por eso nosotros somos comprados con sangre, que con dinero, con la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente muchos cristianos y cristianas siguen pisoteando ese sacrificio grande. Seguimos pisoteando el derramamiento de la sangre de Cristo. Así que nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestras posesiones inclusive no son nuestras, son del Señor. El gato, el chucho, el pato, la gallina, todo lo que tiene usted en su casa, ya no es de usted, es del Señor. Pero a veces no, eso es lo que nos cuesta comprender, que no hemos aceptado la soberanía de Dios. Después tenemos que participar. Aceptar la soberanía de Dios es decir, Señor, aquí está mi vida, yo también te doy mi billetera, te doy mis bienes, te doy todo, es tuyo. El Señor sabrá qué hacer con él, con todos los bienes que no. Ahora, Padre, en esta preciosa mañana, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra que hemos leído. Te pedimos, Señor, que esperando que nos hayas hablado en esta mañana, te pido, Espíritu Santo, que te redarguyes a cada uno de nosotros. Si te hemos fallado en algo, Señor, en este momento podamos pedirte perdón por todas nuestras fallas, pecados que hemos cometido durante todos estos días. Te pedimos, Señor, que busquemos la santidad, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Nos dice tu palabra. Sabemos, Señor, que tu venida está cada día más cerca. Las noticias no lo confirman. Los avisos allá en Medio Oriente nos están confirmando. Estamos llegando a la culminación de nuestra vida aquí en la tierra. Señor, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a hacer planes hoy, pero que hoy estemos dispuestos a glorificar tu santo nombre en todo lugar en todo. Señor, ayúdanos a corregir las cosas que están torcidas.
Ayúdanos, Señor, a restaurar lo que se ha perdido. Te pido, Señor, como iglesia, si es tu voluntad, Señor, que sigamos acá, te pedimos, Señor, que nos lo confirme. Hasta que tú vengas. Bueno, vamos ya. Pero solo tú tienes esta respuesta, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo, por la obra redentora que has hecho en cada uno. Gracias, de tu Hijo amado. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.